Avanzando un poco en esta discusión sobre la informalidad, queremos ahora subrayar el tema de la relación dialéctica que está presente en nuestras ciudades cuando hablamos de informalidad. Pues que en verdad la informalidad tiene su cara, esta que vimos en estas imágenes que mostramos, que tiene su configuración dibujada en una relación muy concreta con la formalidad. Y esto es muy importante en nuestras ciudades. En verdad, quiero subrayar que en mi visión tenemos que el derecho genera su revés. Luego, cuando hablamos de la informalidad, estamos hablando de una ciudad que se articula de una manera muy importante y muy clara en nuestras ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, cuando pensamos en el tema de la legalidad, ya es imposible hablar también de sus efectos cuando la ley no es cumplida, cuando se observa la ilegalidad. Luego tenemos ahí que cuando no se observan las leyes, lo que pasa es una relación donde la propia ley genera la ilegalidad. Un otro tema dice respecto a la cuestión del derecho de propiedad. Si la propiedad, si el suelo urbano es apropiado como una mercancía y puede ser objeto de una matrícula en el registro de inmuebles, solamente a la gente que tenga plata para accesar a este suelo urbanizado, lo que pasa es que vamos a tener una parte de la ciudad que está registrada en el cartorio del registro de inmuebles y una parte que ya no, que la gente tiene ahí solamente una tenencia de la tierra, una tenencia precaria y amenazada de desalojo. Y las personas que viven ahí todos los días se van a dormir pensando que pueden en el día siguiente ser desplazados por el verdadero dueño del inmueble, y eso tiene todo que ver con el tema de la propiedad. Luego son temas que están profundamente vinculados uno al otro. Cuando pensamos en el tema de la normativa urbanística, pasa lo mismo. También si tenemos un plan maestro o un master plan o un plano director, como decimos en Brasil, lo que pasa es que solamente una parte de la ciudad se produce observando esta normativa y una vasta parte de la población produce sus viviendas, sus barrios, sus sitios donde va a vivir sin observar esta normativa. Luego tenemos una parte de la ciudad producida regularmente y una parte que se produce de manera irregular. Y eso, aunque uno pueda pensar que esta parte irregular no tiene nada que ver con la normativa urbanística, se trata de un equívoco. Es una tontería, pues que en verdad es la propia normativa urbanística cuando asume patrones muy elitistas que acaba excluyendo a la gente de la posibilidad de accesar regularmente y observar a la normativa cuando produce sus viviendas. De la misma manera, pasa lo mismo con el tema del mercado de suelo. Si hay un mercado que es regulado, que tiene una observancia a la normativa jurídica del derecho privado y de la normativa urbanística, hay todo un mercado informal de suelo en nuestras ciudades de Latinoamérica que se produce a lo largo del mercado formal. Cuando el mercado formal de suelo desprecia un sitio, pues que ahí uno no puede desarrollar todo el contenido económico de su propiedad, por ejemplo, por el tema de que sea una área de interés ambiental, aunque el gestor público tenga una óptima intención, la intención de preservar a este sitio, lo que va a pasar es que el mercado formal ya no se interesa por este sitio y el mercado informal pasa
a vender lotes y a ocupar estos sitios de una manera clarísima en nuestras ciudades. Basta observar dónde se ubican las favelas y los loteos piratas, que vamos a observar que son sitios que no hacen parte del mapa del mercado regular de nuestras ciudades. Y eso se observa muy claramente. Lo que es muy grave en esta situación de articulación entre legalidad y ilegalidad es exactamente que hay impactos sociales muy fuertes en la manera con que la gente vive su condición ciudadana. Así como hay personas que tienen una condición de ciudadanía plena, hay ciudadanos que ya no tienen. Los que viven en la ciudad informal, en la ciudad ilegal, en la ciudad que es producida a lo largo de la ley, no tienen una ciudadanía igual a de la gente que vive en la ciudad formal. Todavía no, pues que uno que no tiene una dirección, que vive en una favela sin servicios, que tiene que salir todos los días y no tiene transporte público, que tiene que caminar 100 metros para buscar una botella de agua. Estas personas tienen una ciudadanía de segunda clase, una subciudadanía, vamos a decir. Luego vemos los increíbles impactos que hay para nuestras sociedades, para nuestras culturas, el tema de la producción de ciudad, de una ciudad que se articula dialécticamente en dos polos muy claros. Esta es una dialéctica bastante perversa, pues que en verdad tenemos que una buena parte de la gente tiene una condición de ciudadanía por razones muy claras. En primer lugar, porque la ley no le garantiza un título en relación a la tierra que ocupa. Y aquí sí estamos hablando de ilegalidad estricto sensu, pues que uno que no tiene un título de su tierra, de la tierra en que vive, en verdad vive de manera ilegal, pues que nuestras leyes dicen que uno tiene que ser el propietario o tener un título de alquiler o de cesión de uso, lo que sea, pero tiene que tener una titulación sobre la tierra que ocupa para vivir. De una otra parte, por la normativa urbanística, en la mayor parte de las veces la gente vive de manera irregular, y aquí estamos hablando de irregularidad. ¿Y por qué? Porque la normativa urbanística dice, aquí vamos a tener un área verde, vamos a tener un parque, y luego cuando uno llega a este parque, lo que encuentra es que hay por ahí centenas de familias que ocuparon este sitio para fines de vivienda, y luego ya no se tiene lo que había planeado la normativa urbanística, tenemos una irregularidad. Y aquí vamos a intentar a precisar las cosas. Estamos hablando de una irregularidad urbanística. Toda esta situación acaba teniendo un efecto muy perverso sobre la vida de la gente, pues que esta gente es empujada de una manera muy fuerte a una economía de la ilegalidad, y ahí sí va a tener una condición de inserción en la ciudad que se dice que es informal. Uno que trabaja, por ejemplo, como vendedor ambulante sin tener una licencia del poder público está en la informalidad. Luego vemos que no se puede pensar que la gente hace una elección, voy a vivir de una manera informal o ilegal. Lo hace porque no tiene alternativas. A mí me gustaría también discutir el tema de que en verdad tenemos que añadir ahí unas complejidades a esta discusión, pues que no se puede pensar, la gente vive de manera ilegal, pues que por otro lado vive de una manera muy legítima, pues que ocupa un sitio para vivir solamente porque ni el mercado ni las políticas públicas le dejaron otra alternativa. Y nuestros países, por ejemplo, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, lo que sea,
Todos vivimos en países que firmaron tratados internacionales que garantizan el derecho a vivienda y a una vivienda digna, y luego la gente que ocupa un sitio es porque necesita vivir en algún sitio. Luego es una ocupación legítima, es un derecho humano fundamental garantizado constitucionalmente en nuestros países. Además, hay una cultura muy rica también que se forma en estos sitios. Hay un pesquisador brasileño llamado Pedro Abramo, que es un economista de la Universidad de Río de Janeiro, que nos habla, por ejemplo, de una libertad urbanística que se practica, por ejemplo, en las favelas brasileñas y que acaba implicando en una valorización de los terrenos que están en estas favelas. Nosotros que trabajamos dentro de una lógica del mercado formal, jamás podríamos pensar que la libertad urbanística, que la irregularidad pudiera añadir valor a un terreno. Y así se pasa, pues que uno puede hacer, por ejemplo, la laje, lo que les mostré en la imagen en la primera parte de esta clase. Luego es muy compleja esta discusión y no se puede hacer una simplificación. A mí me gustaría también discutir el tema de cómo en verdad tenemos una visión muy evolucionista. Cuando uno piensa que la única manera de hacer las cosas es tornar el ilegal legal, estamos hablando de un patrón absolutamente evolucionista. En verdad, partimos de un presupuesto equivocado, como si la ley fuera el mejor de los mundos. Y estas leyes en América Latina solo lograron dar ciudades terriblemente segregadas. ¿Qué ley es esa? Que tenemos en que 50% de la población se torne ilegal. Tenemos que empezar a pensar que el problema no está en la informalidad, sino que en el otro polo tenemos que repensar nuestra normativa, nuestras leyes. ¿Qué leyes tan elitistas, tan excluyentes tenemos que estamos generando una sociedad de excluidos socialmente y territorialmente, lo que es bastante complicado? Hay ahí una trampa. Esa trampa de pensar en legal versus ilegal nos pone en un par dialéctico equivocado, pues que la gente, además de tener una ocupación que es legal, sobre todo tiene una ocupación que es legítima. Entonces lo que estoy proponiendo es que empecemos a pensar nuestras ciudades con un otro par dialéctico, no legal versus ilegal, pero legal versus legítimo. Me parece más justo y más de acuerdo con nuestras realidades. Sobre todo tenemos que salir de esta trampa que nos pone ahí pensando en nuestras ciudades solamente de un punto de vista de que tenemos que regularizar, tenemos que legalizar, tenemos que formalizar todo. Pues que formalizar todo eso con las leyes que tenemos ahí solamente nos va a poner nuevamente en esta trampa y vamos a pasar el resto de nuestras vidas urbanas regularizando y regularizando un ad eternum, pues que no se rompe las propias condiciones que pone la gente en la informalidad. Una normativa que es en sí misma bastante elitista y excluyente. Tratemos de cambiar nuestro derecho, nuestra normativa y nuestras leyes.